Comienzo con algunos de los detalles que se reportan desde Venezuela. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela emitió nuevas órdenes de captura contra civiles y militares. En la lista aparecen los nombres de la defensora de derechos humanos Tamara Suju, la periodista Sebastiana Barraez. También aparecen los nombres del youtuber Wender Villalobos, el presentador del canal de YouTube Hasta que caiga la tiranía, Norbey Marín, el vicealmirante en retiro Mario Carratú Molina y el militar en retiro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas José Colina. A estas personas se les señala de los delitos de terrorismo, homicidio calificado en grado de tentativa y conspiración. Homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República. Homicidio intencional calificado en grado de tentativa a la persona del gobernador del estado Táchira. Terrorismo y asociación. La abogada y activista y actualmente directora ejecutiva del Instituto CASLA y delegada del Instituto de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional, Tamara Suju, se refirió hace minutos a esta nueva medida del régimen venezolano. Dijo en su cuenta de X que William Saab es el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía. Qué patético eres, William Saab, el defensor de los criminales de lesa humanidad que comete la tiranía. Por cierto, nuestra colega Sebastiana Barraez, que es una especialista en asuntos militares, he tenido el privilegio de conversar con ella en múltiples ocasiones, hizo una declaración respondiendo a este intento de avasallamiento de parte de la dictadura. Este es un pasaje de lo que dijo. Usted ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra. Usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría. A ver, y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ello. Pero yo no me apuesto a actos violentos, porque yo creo en la vida, pero más aún creo en la justicia de Dios. Por eso es que usted está en una acera distinta. Porque aquellos que le han apostado a la tortura, a la muerte, a la mentira, que se creen impunes porque están en el poder, ustedes que han tratado de silenciar a los medios de comunicación, que han ido callando voces, les tengo una mala noticia. Eso no dura para siempre. Y ahí no terminan las cosas. En las últimas horas se reportó que fue secuestrado el jefe de campaña de María Corina Machado, el señor Juan Freites. Hay imágenes, presten atención a la parte superior de la pantalla, allí van a ver lo que es un forcejeo entre algunas personas y se dice Freites, allá a lo lejos es que está ocurriendo el episodio. Luego llega esta camioneta, aparentemente allí en ese vehículo fue que metieron al jefe de campaña de María Corina y entonces se dieron luego a la fuga. También alguno de los otros vehículos habría participado en este episodio. Les reitero, esto ocurrió hace básicamente unas horas y se están todavía averiguando detalles en la medida de las posibilidades. Me acompaña aquí una formidable colega venezolana en el exilio, que es Carla Angola. Mil gracias por estar aquí. Carla, ¿cómo estás? No, gracias a ti, Pedro. Siempre es un placer conversar contigo. Muy amable. ¿Qué me dices de estos manotones de... Algunos le dicen manotones de ahogado? Quiero que le prestemos atención a varios aspectos. Esto que no fue una rueda de prensa de Tarek William Saab, no se le puede llamar rueda de prensa cuando tú jamás respondes preguntas. Simplemente fue un monólogo, una presentación, una alocución. Pero fíjate los elementos. El primero, colocan a 2 testigos para hablar de 5 grandes, espectaculares, supuestas conspiraciones contra Maduro, para asesinar a Maduro. Hablas de un cadete, ese es tu testigo, un soldadito que se supone estaba al servicio de la viñeta. La viñeta es
una, entre muy comillas, casa presidencial que jamás han ocupado los presidentes. Es decir, ni siquiera en otras épocas se hablaba de la presencia del presidente allí en la viñeta o de su familia. En muy pocos casos. En este momento, Maduro no vive allí. Entonces, este soldado habla de una conspiración, siendo un soldado, y cómo él podría tener acceso a esas grandes cabezas que estaban haciendo este plan. No muestras ninguna prueba de agavillamiento, es decir, de cómo se reunieron estas personas dentro y fuera del país. Hay una de ellas que vive en Europa del Este. Hablas de Carratú Molina. Carratú Molina es un hombre retirado de, digamos, de las instancias militares, ha hecho muchos análisis, pero en realidad tiene un año de muy bajo perfil porque su hermano, también militar, falleció en Venezuela y él ha estado muy triste desde ese momento por no poder acompañarlo y prácticamente no ha emitido opiniones. Entonces tienes un soldado que no tiene conexión con las altas cabezas de la Fuerza Armada, hablas de personas que nunca han podido reunirse porque viven en lugares distintos. Además tampoco tienes otra prueba de cómo se planificó este supuesto atentado contra Maduro, no muestras armas, es decir, la presentación fue muy mal hecha. Una presentación que ni siquiera se molestaron en preparar mejor. Entonces, esta es una muy similar acusación de otras 300 más que habla de supuestos planes de asesinar desde Chávez a Maduro. Pero esto de lo que habla en realidad es de la furia bolivariana que prometió Maduro. Es decir, Maduro no está cumpliendo las negociaciones a las que supuestamente se comprometió con la administración Biden, jamás estuvo dispuesto a cumplirlo. Ahora desata una ola de persecución que además William Saab, mientras hablamos, dice que van a venir nuevas detenciones. Me hablan de la posibilidad de detener a abogados, quienes defienden a inocentes acusados por Maduro de supuestas conspiraciones como militares. Hablan ahora, la realidad, de 3 militares desaparecidos. Hablas de un canje de rehenes con Biden, que además no terminó allí. Liberaste o excarcelaste a 6 sindicalistas acusados a 16 años de manera injusta, y hace una semana encarcelas y secuestras a otro magisterio, miembro del magisterio del Estado Barinas. Es decir, la puerta rotativa que sabe utilizar muy bien Maduro para ahora esta estrategia que le salió muy bien, de tener más rehenes, acumular cada vez más rehenes de todos los sectores del país, como para que la gente sienta el miedo de ser parte de esas voces que claman una vida mejor, democracia y libertad. Tú no tienes gente, pero tienes miedo. La única manera en la que Maduro pueda mantenerse en el poder es seguir infundiendo miedo a una sociedad que además le está apostando más que nunca a una salida electoral, a la que nos empuja el mundo sin ayudarnos a lograr ninguna garantía, porque esa es la realidad, Pedro. Exactamente. Un detalle también con lo que estás mencionando, es el manual de Cuba cuando Fidel Castro en otras épocas decía, ahí vienen los yanquis, ahí están preparando una ofensiva, descubrimos un plan macabro para tratar de destruir la revolución. En la práctica nunca había ningún yanqui llegando a ninguna parte, si había algún plan macabro nunca se llegaba a desarrollar, pero en la práctica mantenía de alguna forma lo que está haciendo ahora el equipo de los miserables liderado por Maduro, la atención en términos de no los puedo meter como presos políticos porque estoy negociando con Biden, vamos a inventar un asunto legal para poder meter militares y civiles presos, ¿verdad? Pero es que fíjate que el Departamento de Estado, a través de Brian Nichols, ahora emite un tuit y dice que están muy preocupados, que ellos van a ejercer presión para lograr garantías. ¿Cómo vas a ejercer esa presión? Que nos expliquen cómo van a ejercer esa presión. ¿Cuál presión? Si tú ahora, después de haber negociado con Maduro, supuestamente negociaste habilitar a María Corina Machado, porque todos los candidatos deben tener sus derechos políticos resguardados, vigentes, para poder participar en una contienda justa, libre, en igualdad de condiciones, digamos. Pero ¿qué está pasando en este momento? En esos supuestos planes de conspiración nombran a María Corina Machado. Entonces, lo que me temo es lo que muchos sospechábamos. Primero, el mundo, Biden, obliga a María Corina a someterse a la justicia injusta del TSJ de Maduro para que ese TSJ, que jamás ha hecho justicia porque está del lado del régimen, diga si ella va a ser habilitada o no. Pero ahora Maduro la involucra en un supuesto plan para quitarle la vida, y ahora la excusa que va a darle a Biden es que yo no la puedo habilitar, no puedo cumplir con el acuerdo de Barbados de negociar, porque ella, imagina, intentó involucrarse en un plan
para acabar conmigo. Entonces es muy delicado lo que está ocurriendo porque es tan maquiavélica la manera en la que Maduro se burla de estas supuestas negociaciones que solo han demostrado una absoluta ineficacia e inutilidad. Y ahora mi gran preocupación, como la de todos los venezolanos, es... La misma María Corina expresa, hay una alerta internacional, el mundo no se puede conformar y decirnos que es suficiente que Maduro prometa que me va a habilitar o que Maduro prometa que va a dar pronto una fecha de elecciones, que no existe esa fecha para elecciones, cuando tú persigues a la oposición, cuando además encarcelas a las cabezas del comando de campaña. Es decir, ¿quién va a querer transportar a los miembros del partido político de María Corina? ¿Quién va a querer siquiera prestarle unas cornetas para el audio en un meeting o en un evento público? Tú estás desmantelando desde lo más pequeño, desde el mínimo detalle, la posibilidad de que ella siga llevando su mensaje de libertad y de cambio en Venezuela. Es decir, desde esos minúsculos, que parecen minúsculos detalles, tú estás obstaculizando la posibilidad de una elección libre y justa. Entonces, ese es el gran plan que Venezuela, que le ha apostado a ese momento de transformación, no lo pueda lograr, porque ¿quién va a querer exponerse a ser parte de un gigantesco operativo de organización que vamos a tener que hacer los venezolanos para que ese día llegue, Pedro? Tiempos de desgracia, Carla. Mil gracias por acompañarme y seguimos en contacto. Hay mucha tela para cortar aquí y no se cortó todo en esta jornada. Un abrazo. Así es, mucho que discutir. Un otro abrazo para ti. Muchas gracias. Allí está nuestra colega Carla Angola. Vamos a un paréntesis. Vamos a un paréntesis y al regresar de esta breve pausa vamos a contarles por qué decimos que ha sido el día más desastroso para las Fuerzas Armadas israelíes desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre del año pasado.